Psicoflix, episodio 208. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 208 en el que vamos a hablar de la vulnerabilidad en terapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye, ya sabéis que siempre es la mejor compañía. ¿Qué tal, Darío? Hola, Ye, pues muy bien, aquí estamos con los preparativos del evento del 10 de junio allí en Madrid, que nos vemos todos y todas, va a estar muy guay. Tenéis la gente que haya comprado la entrada, puede ver dentro de la pestaña de comunidad cómo hemos habilitado una sección donde podréis poneros en contacto para compartir alojamiento, transporte y lo que surja. Todos sabemos que, en estas cosas pasan cosas. Y nada, yo no me enrollo más, que si no al final acabo diciendo tonterías, que ya es un poco tarde. Y cuéntame, que tenemos hoy un tema súper chulo, pero ¿con quién lo tenemos? Pues con una persona incluso más chula, que también la veremos en Madrid. Ella es Lucía Madera del Río, psicóloga, máster en terapia de conducta, máster en terapias contextuales y está especializada en el trabajo de ámbito infantil, juvenil y adultos en Mérida. Bienvenida, Lucía. Hola, buenas Bienvenida. tardes, chicos. Muy buena. Qué bien estar aquí con vosotros. Tengo muchas ganas de lo del 10. Va a estar muy guay, seguro que nos lo pasamos muy bien. Lucía, ahora te pincharé un poco, pero cuéntame, porque siempre hago esta pregunta. ¿Cómo es tu fin de semana? Mira, ya me salto del lunes a viernes. ¿Cómo mi fin de semana? Wow, pregunta, ¿eh? El fin de semana supuestamente está destinado a descansar, pero es verdad que los fines de semana también intento darle un poco más de vida a mi vida, porque durante los días diarios ando un poco más centrada en el trabajo y más centrada en los quehaceres, ¿no? En el tengo que. Y los fines de semana intento meter un poco el quiero, el hijo, el me apetece. Pero es verdad que al final la rutina y la obligación se tiñe. Este fin de semana, por ejemplo, el sábado hemos estado entrenando al perrito y eso es muy bien. Sí. Qué bien. Siempre he hecho la pregunta sobre el día a día laboral, ¿no? Pero, estamos tan enfocados que en Psicoflix venimos a hablar de eso, ¿no? De nuestras profesiones. Pero creo que es importante, sobre todo con el tema que vamos a tocar hoy, que no olvidemos a la persona que forma parte del profesional o el profesional que forma parte de la persona. Lucía, ¿y cómo es tu día a día laboral, de lunes a viernes? Si es que es así como lo tienes. Sí, de lunes a viernes. Bueno, pues al final yo estoy pasando consulta, tengo una consulta privada, mi compi, mi socia, mi amiga, mi todo es Patricia Poro, que vosotros también la conocéis. Sí. Trabajamos conjuntamente, tanto con temas de niños conjuntos, hacemos terapia y coterapia. Y luego también trabajamos individualmente casos clínicos de adultos y pues normalmente estoy en la clínica todo el día. Así que intentando también reducir un poco la clínica, aumentando un poco el tema de las formaciones, de la terapia grupal, que me interesa ahora mucho. Y mi día a día va un poco por ahí. Que antes del podcast, nos estábamos hablando y estábamos comentando que este tema de la vulnerabilidad, pues en muchas ocasiones pues no se toca, ¿no? Cuando uno empieza. Y me gustaría saber cómo ha sido tu proceso en cuanto a incorporar esto en tu forma de ejercer como terapeuta. ¿Cómo lo has ido viviendo? Pues eso, como te comentaba, esta mañana estaba como pensando toda la evolución que yo he sentido, no solamente personalmente, sino también a la hora, pues eso, de ejercer un proceso terapéutico, ¿no? Yo recuerdo que hace un poquito más de 10 años, cuando empezaba en la clínica más del día a día, tenía asociada la vulnerabilidad, pues a eso, ¿no? A lo que nos enseñan, a la debilidad, a la flaqueza,
a la falta de profesionalidad incluso, ¿eh? Yo recuerdo que sentía que si me emocionaba en una sesión, que si alguna sesión o algún proceso terapéutico me tocaba más de la cuenta, incluso pensaba que iba a ser menos profesional o que iba a ejercer el trabajo de una forma pues menos objetiva incluso, ¿no? Entonces, de cómo empecé a sentir eso desde la represión, desde la contención, hasta hoy, que es verdad que utilizo todas las sensaciones que en terapia, en las sesiones me vienen, pues para al final, ¿no?, trabajar el patrón de la persona, desde la contención hasta la utilización de esa herramienta, es como pasar desde la vulnerabilidad como una debilidad a la vulnerabilidad como un arma, ¿no?, como una fortaleza. Al final he ido sintiendo esa evolución y es maravilloso sentirlo así, porque al final yo siento que como humanos es la vulnerabilidad, la posibilidad de sentirnos heridos o de sentirnos pues con dolores, con sufrimientos, con sensaciones incómodas o dolorosas, al final es algo casi que una realidad, ¿no? Entonces no podemos a veces huir de ser humanos, ¿no? Fíjate que hablamos de la vulnerabilidad y que algo sea vulnerable significa que puede tender a romperse, ¿no? Y que pongamos sentir emociones al lado de la idea de romperse, a mí fíjate que como que me chirría, ¿no? Porque el dolor en sí mismo no tendría que ser romperse, pero me gustaría saber de qué forma podemos entender la palabra vulnerabilidad, vamos a darle énfasis a esto, ¿no?, para que no signifique romperse. Bueno, para que signifique al menos una posibilidad de aprendizaje, ¿no? Incluso un facilitador del propio cambio, porque al final el dolor también es una forma de discriminar cosas, ¿no? De discriminar partes de mí, historia de vida, ¿no? También yo lo relaciono mucho con la autocompasión, ¿no? Con el hecho de aceptar o de flexibilizarnos incluso con esas sensaciones, ¿no?, que al final nos acompañan durante casi toda nuestra vida, de una manera o de otra, con un contenido o con otro, pero al final son como compañeros de viaje, ¿no? Yo siento que tenemos que convivir con las sensaciones desde esa aceptación, ¿no? Y como terapeutas nosotros poner encima de la mesa lo que sentimos, al final yo pienso que una de las claves es ver lo funcional que puede ser, ¿no? No es que sea bueno o malo, sino que al final esas categorías al final en sesiones yo creo que no significan nada y que tenemos que ir más a la funcionalidad, ¿no? Al para qué voy a expresar esto, ¿no? Sí. Esa emocionalidad o esa sensibilidad contingente a cierto comportamiento del paciente, yo creo que puede ser muy potente, puede ser una palanca de cambio tremenda, ¿no? No sé cómo lo vivís vosotros. Claro. Sí, no hay... Totalmente, 100%. Totalmente, ¿no? Y además me gusta que señales el para qué, porque en muchas ocasiones cuando trabajamos con personas que pues tienen diferencias culturales o incluso podemos ver la socialización de género que ha tenido una persona, ¿cómo ves que esto afecta a la creación de este modelo de vulnerabilidad? Bueno, claro, es que la variable género al final atraviesa casi que todos los procesos terapéuticos, ¿no? Y sí que es cierto que al final la vulnerabilidad, como la hemos adherido tanto a un contenido de sensibilidad, de debilidad, ¿no? Pues al final se ha asociado más al género femenino y eso también influye de manera directa en el género masculino, ¿no? En el sentido de que vemos patrones de personas a lo mejor que contienen más las emociones, se reprimen mucho más, porque al final el hecho de reprimirse se asocia a lo fuerte y lo fuerte se asocia a lo masculino y al final se van viendo cómo los patrones poco a poco, incluso con la variable género ahí manteniendo y reforzando esos patrones, se van haciendo cada vez más rígidos, ¿no? Cada vez más rígidos. Y creo que al final meter ahí la vulnerabilidad y la aceptación de esas sensaciones también rompe esos patrones de rigidez, ¿no? Y al final, pues entendemos que en el a veces está esa virtud, ¿no? En que no siempre vamos a sentir esa sensación de fortaleza ni de capacidad, ni siempre vamos a sentir esas sensaciones de dolor o de incomodidad. Darle espacio un poco a todo, a mí me da la sensación de que abre, ¿no? De que abre caminos
y, y caminos hacia el cambio, ¿no? Hacia el crecimiento. Sí, me gusta mucho cómo contextualizas las emociones también en tu contenido en Instagram, que bueno, ya invito a la gente a seguirte, ¿no? Que ahora lo diremos al final, toca madera 6, ¿verdad? Y yo voy a soltándole pan ya conforme vayamos avanzando. Y te quería preguntar sobre la primera emoción dolorosa con la que tuviste que empezar a relacionarte al empezar a dar terapia. Con el miedo. Yo tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo a si yo lo estaba haciendo bien, mal. Mira, para mí hay una cosa que es muy potente en sesión, que es poner encima de la mesa me da miedo no poder ayudarte, o me da miedo no saber si te estoy ayudando. Al final son sensaciones que están ahí y que son útiles compartir con la persona que tienes enfrente, ¿no? Y yo creo que el rol de asimetría, en donde a veces, o por lo menos yo viví, que se contextualizó en la terapia cuando comencé a trabajar, en donde el rol del psicólogo tenía que estar por encima, tenía que tener un manejo y una gestión emocional casi de contención absoluta. Yo es que realmente creo que a mí, por ejemplo, en mi carrera profesional, me ha aliviado tanto, me ha hecho incluso, miremos solamente la alianza terapéutica, ¿no? La comprensión, la conexión que se genera entre dos personas que al final se sientan la una enfrente de la otra a conectar de alguna forma y a acompañarse, ¿no? Entonces, a mí el miedo en un momento dado sí que es cierto que me limitaba bastante. Tenía como mucho miedo a hacerlo mal, mucho miedo a no llegar, mucho miedo a estar haciendo algo que no debiera. Y eso al final, si al final nos tomamos las sensaciones como un problema a resolver y no como simplemente una sensación que sentir y de la cual aprender, creo que es complicado, ¿no? Es complicado entenderla como problema del cual tenemos que estar todo el rato poniendo estrategias para no sentirlos, ¿no? Entonces, darles espacio a mí me ayuda. Decir, bueno, pues me da miedo tener, no saber ayudarte, y no solamente me da miedo porque no quiero fracasar como terapeuta, sino es que para mí es importante ayudarte, ¿no? Y entonces ese miedo también tiene una doble cara, ¿no? Sí está el miedo, pero justamente si le das la vuelta a esa moneda, está la importancia que tiene mi trabajo y la importancia con la que yo vivo el proceso terapéutico. Jope, me gusta mucho esto que estás contando porque totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y además, pues en muchas ocasiones nosotros como terapeutas podemos resistirnos a mostrar esa vulnerabilidad quizás frente a las personas que tenemos delante cuando nos preguntan qué tal estás, ¿no? Nada más llegar, ¿no? Y nosotros podemos llegar y decir, bien, ¿no? Y ya está, venga, ¿tú qué tal, no? Vamos a la terapia. Entonces, en muchas ocasiones puede ser incluso terapéutico usar cuando uno no se encuentra bien o no ha pasado una buena noche o algo para conectar. No sé si tú lo utilizas también. Sí, totalmente. O sea, además que yo creo que se nota, ¿no? Al final tus emociones están ahí pululando y al final contenerlas tampoco te hace estar relajado en un ambiente no sé, yo creo que también un poco fomenta la validación emocional, ¿no? El hecho de, bueno, estoy enfadada, es válido estar enfadada y no solamente es válido que yo pueda estar enfadada o triste o cansada, sino que voy a mostrarte cómo puedo estar cansada y a la vez poder seguir viviendo, ¿no? Poder seguir haciendo una vida plena o una vida valiosa, ¿no? El hecho de flexibilizar, y hacer compatible una emoción dolorosa con una vida con sentido, ¿no? Claro. Y bueno, los psicólogos convivimos muchas veces con esta idea, ¿no? De que tenemos que ser casi personas estoicas entre familiares y amistades, ¿no? Eso de, bueno, oye, pero si tú eres psicólogo, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a estar de esta forma, ¿no? Sí. Entonces, no sé si esto te ha pasado. Ya, sí, súper complicado. Eso lo gestiono regular, ¿no? Porque al final es como tener que estar todo el rato cumpliendo un rol, cumpliendo unas expectativas, cumpliendo, no sé, como si tuviéramos que estar todo el rato analizando. Y sí que es cierto que se siente desde una invalidación, yo por lo menos lo siento desde una invalidación total, ¿no? Cuando estoy diciendo, bueno, sí. Tú eres psicóloga, ¿no? ¿Cómo tú te vas a encontrar mal? No sé. Que sí, convivo muy complicado. Dolores diariamente, claro.
Y claro, Lucía, entonces yo quería preguntarte sobre si esto te ha pasado alguna vez en consulta, que algún consultante te haya dicho algo sobre que no deberías estar de alguna manera determinada, o si le comentas por lo que sea en en una autorrevelación, le comentas cualquier cosa y que a la vez te juzgue. Me parece una situación un poco, pues complicada de gestionar. No sé si lo has vivido. Fíjate, nunca he vivido algo así, al revés. Yo siempre que he hecho alguna autorrevelación o cada vez que he puesto encima de la mesa alguna de mis sensaciones, he notado mucha conexión, he notado esa validación por parte de la persona que tenía delante. Ya te digo que yo siento que al final, bueno, yo entiendo que esto no puede hacerse sin una funcionalidad, ¿no? Que al final Claro. vayamos dirigiendo nuestra conducta, no solamente el comportamiento de sentir, sino el comportamiento de aceptar eso que siento y que tenga una dirección, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa dirección y esa funcionalidad, al final lo que hace es que también se revierte, ¿no? Damos ese espacio. Qué bien. Claro. Nunca he sentido eso. Fíjate que de la misma forma que cada día me doy cuenta de que vivimos en una cultura en donde la dicotomía esta emocional de emociones positivas y negativas, me siento muchas veces casi que pesada, rompiendo este tipo de mitos, ¿no? De que las emociones no son negativas ni positivas. Y eso está tremendamente inculcado. Que al final, en esa dicotomía de esto es negativo y esto es positivo, entendemos que lo negativo es malo y que hay que eliminarlo y que eso no tiene valía o no tiene validez o no tiene espacio porque es negativo, porque está mal, ¿no? Ese tipo de discursos yo sí que me los encuentro diariamente en consulta, ¿no? Sí, yo creo que es el pan de cada día cuando Totalmente. trabajamos con las emociones, ¿no? Y ahí también podemos ver la agenda de control de cada persona. Y cada persona al final pues tiene una historia, ¿no? Y cada vivencia no es lo mismo para una persona que para otra. ¿De qué manera podemos ser más sensibles en terapia y ver esas señales o esos indicadores de que la persona está teniendo dificultades para mostrarse de forma vulnerable? Bueno, yo pienso que a un nivel no verbal, ¿no? Hay señales de contención, ¿no? Tenemos el llorar o en la forma de llorar o en la forma de tensionarse físicamente, ¿no? Pero luego en el discurso yo lo que veo es esa rigidez de no puedo permitirme esto o no tengo que sentir esto. Justamente esas frases en donde vemos categóricamente una rigidez emocional o una evitación experiencial, ¿no? Que eso también se ve a menudo, ¿no? Ese miedo a sentir emociones dolorosas que hace que de alguna forma hagamos rocambolescos para no sentirlos y al final vemos que el problema justamente está en esas estrategias de evitación, ¿no? En esos discursos de exigencia, de rigidez, de dicotomía, esto está bien, esto está mal, de contenidos categóricos, esto tengo que sentir y esto no tengo que sentir, esto está bien que lo sientas, esto no está bien que lo sientas, yo siento que ahí tenemos una clave fundamental para ver que hay que hacer un trabajo de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Y Lucía, yo también quería preguntarte por estas emociones que pueden aparecer en la consulta y son etiquetadas la mayoría de las veces como positivas, incluso la emoción, la risa, la alegría en general también puede fusionarte, ¿no? Y que a veces Totalmente. se nos olvidan las funciones de todo este tipo de comportamiento. Quiero saber si hay alguna emoción etiquetada como positiva con la cual hayas tenido que trabajar tu relación a lo largo de toda tu trayectoria como profesional. Mi relación conmigo Por ejemplo, como terapeuta. Claro, como el exceso de optimismo, el venirte arriba a lo mejor en una alta terapéutica. Sí, claro. Yo tiendo a ser un poco catastrofista en sesión porque juego mucho con la ironía y es verdad que muy optimista no suelo ser. Pero bueno, al final yo pienso que también están un poco ahí las formas de mostrarse como terapeuta y de ser, ¿no? Que al final la personalidad también juega ahí el cómo me comporto tiene mucho que ver también con cómo yo soy fuera, ¿no? Entonces utilizo mucho la ironía. Con respecto al optimismo o al
exceso de adornos vitales. Yo no utilizo nada de eso porque no me es útil a mí como persona, ni a mí como terapeuta, ni a la hora de ejercer un proceso, ¿no? Entonces, no, a mí lo que me es más útil es pues la ironía, el hecho de pues a veces llevarlo a lo más catastrófico y también eso ayuda un poco a defusionarse con ciertas emociones, ¿no? A flexibilizarlas, a dejar que estén ahí, a incluso de fusionarte con ellas y a la vez que le haces un hueco, ¿no? Claro, todo este proceso para la persona puede ser también complicado porque, claro, le puede costar, ¿no? Tener esa sensación de control sobre el proceso de apertura emocional. ¿Cómo facilitas esto? Claro, al final uno de los facilitadores es mostrarte vulnerable, ¿no? Eso facilita muchísimo porque al final si tu propio terapeuta se emociona, si tu propio terapeuta te habla de sensaciones que está teniendo en ese momento, si al final tú lo ves, claro, al final eso es un moldeamiento en sí mismo, ¿no? Darle un espacio experiencial, creo que también ayuda mucho el hecho de permitirle, guiarle, acompañarle a la persona a sentir esas emociones y que experiencialmente viva con esa sensación y disfrute, entre comillas, del permiso a sentirlas. Creo que al final esto es un trabajo experiencial, ¿no? Que muchas veces en terapia parece que nos quedamos en la explicación y creo que la explicación, la racionalidad, en ese sentido a veces no llega. Es que hay que experienciar esas sensaciones incómodas. Tenemos que experienciarlas y tenemos que sacarlas en sesión, porque si no, al final, a un nivel teórico esto no llega. Sí, desde luego. Tienes toda la razón. Y claro, yo quería también plantear cuando nosotros, bueno, al menos desde mi experiencia, me he sentido muy vulnerable cuando he ejercido, bueno, me he ido poniendo en algún rol diferente o en algunas situaciones muy diferentes, ¿no? Algún caso con el que nunca te habías enfrentado, o alguna situación un poco atípica, ¿no? Ahí yo como que no sé dónde meterme. Y claro, aquí está, y esto es lo que te planteo, ¿no? Este debate que existe entre quédate con lo que manejas a largo plazo incluso, independientemente de la formación, no extralimites tus capacidades o exponte a experimentar esa vulnerabilidad cuando no haces lo que sabes. Cuéntame, ¿qué piensas? Claro, es que es un debate bastante interesante porque tanto tiene unas pros como contras, ¿no? Yo pienso que al final la vulnerabilidad yo la dividía entre la vulnerabilidad dentro de sesión, es decir, como un proceso, o sea, la vulnerabilidad dentro del proceso terapéutico con y para otra persona, pero luego también pienso que hay una vulnerabilidad a nivel personal del psicólogo que creo que es muy útil toquetear, ¿no? Es decir, que al final las sensaciones en los procesos de terapia están funcionando en ese contexto y se están utilizando en ese contexto, pero también es una parte de autoconocimiento tuyo, ¿no? Que yo pienso que está muy bien tener discriminado. Y tener discriminado pues para supervisar, para tener una red de apoyo con la cual puedas exponerlo y también conocer un poco las barreras como psicólogo, ¿no? Nuestras propias barreras emocionales a la hora de tocar ciertos casos y a la hora de tener y sentir ciertas limitaciones. Entonces, claro, más allá de lanzarte sin más a un proceso terapéutico del que a lo mejor te venga muy grande o a lo mejor no, yo pienso que sí que es cierto que hay que trabajar eso fuera de sesión, en supervisiones, con una red de apoyo, pues con formaciones y sobre todo grupos terapéuticos de psicólogos, que yo veo que es algo que es muy, muy útil, ¿no? Para mí, uno de las cosas más fundamentales que tengo en mi vida a un nivel profesional y también ya personal es mi grupo de amigas / psicólogas en donde compartimos nuestras propias barreras, nuestras propias limitaciones, nuestras propias sensaciones, que somos tremendamente vulnerables y nos ayuda mucho a enfrentarnos a casos complicados, a casos que nos resultan más complejos, ¿no? Porque al final nosotras
Y nosotros no vamos solos en la vida, vamos con nuestra historia arrastrando. Es que no podemos ser impermeables a lo que sentimos, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más discrimines nuestras propias barreras, cuanto más nos discriminemos, más capaces vamos a ser de generar estrategias desde el autoconocimiento, ¿no? Al final, como psicólogos tenemos que entrenarnos también ahí. Es un trabajo personal que yo creo que tiene que estar siempre mirándose, ¿no? No sé cómo lo vivís vosotros. Pues prácticamente igual, ¿no? Para mí también conecto mucho con la idea que tú estás contando porque para mí, por ejemplo, ir a supervisión y compartir mis casos, mis cagadas también, pues me ayuda muchísimo también, ¿no? Sobre todo pues en ese momento bueno, a también flexibilizarme, ¿no? Porque nosotros también venimos con muchas reglas sobre cómo tiene que ser la terapia y a veces pues la terapia no tiene reglas, ¿no? Dentro de lo que uno hace, ¿no? Con la variabilidad humana que existe. Entonces sí, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Qué cosas sientes que te han ayudado o qué procesos has visto que han ido cambiando en ti a la hora de empezar a discriminar la vulnerabilidad? ¿En terapia o En a un terapia. nivel personal? En terapia. Yo pienso que no solamente me ha ayudado a conectar mejor con el paciente, sino que creo que me ha ayudado a hacer mejor mi trabajo. Fíjate, es que soy ahí como muy, muy categórica. Creo que hago un trabajo mucho más humano, mucho más coherente con quién soy, con qué tipo de terapeuta y qué tipo de psicóloga quiero ser. Mucho más humana y yo creo que mucho más realista, ¿no? Yo ahora mismo me observo en primeros casos y de la misma forma que te digo que me lo curraba un montón, te digo que a veces esa exigencia no me dejaba ver cosas que hoy, por ejemplo, si desde este punto de vista discrimino en mí, en mis procesos de ese momento, y creo que había una zona que no tocamos. Si al final nosotros tenemos miedo a sentir cosas que pasan dentro de nosotros, también nos hacemos ciegos de cosas que puedan estar sintiendo nuestros propios pacientes, ¿no? Es muy diferente. Es cierto que mostrar esta vulnerabilidad incluso a veces puede ser una contingencia directa al comportamiento de nuestras clientes y de nuestros clientes. Por ejemplo, totalmente. Demostrar que eso que estás diciéndonos nos hace daño y que, por lo tanto, a lo mejor está perjudicando incluso pues la imagen que totalmente. Tenemos de esa persona, etcétera, ¿no? Ya sabemos por dónde van los tiros. Entonces yo quería preguntarte un poco sobre cómo has podido ir utilizando esto en consulta y cómo ha sido tu experiencia cada vez haciéndolo mejor, por supuesto, porque siempre habrás ido mejorando. Eso espero. Obvio. Eso es lo que se ha intentado, esto seguro, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ha sido un proceso de exposición gradual, donde no solamente iba mostrándome cada vez más vulnerable yo progresivamente, sino que también iba sintiendo la eficacia de sentirme vulnerable en terapia, ¿no? No ha sido un cambio radical porque tampoco me sentía segura de hacerlo así. También yo he pasado de un modelo terapéutico a otro, donde me iba sintiendo cada vez más cómoda y más congruente con la persona. Eso me interesa, ahora te preguntaré. Sí. Vale. Y claro, creo que ese proceso lo viví muy bonito, pero también lo viví con mucho miedo, porque estaba acostumbrada a hacer una cosa, ¿no? Y mi aprendizaje y mis creencias un poco rígidas me invitaban a hacer las cosas de una forma. Y bueno, pues desde que me especialicé en terapias contextuales, pues he ido modificando poquito a poquito, progresivamente cosas y notando un poco la eficacia, ¿no? Y al final la eficacia para mí es la evidencia, y eso también era reforzante, ¿no? Entonces todavía me iba soltando un poquito más, ¿no? Ha sido un proceso muy bonito, pero yo lo he vivido con mucho miedo. Claro. Pues bueno, que quería preguntarte sobre esto porque, claro,
Yo empecé a ejercer ENAC directamente, pero evidentemente también tengo un montón de reglas que están influenciadas por la formación cognitiva conductual de la carrera y en Efectivamente. general del modelo biomédico que está de ahí se respira, ¿no? Solamente por la Totalmente. noticia. Entonces, yo Efectivamente. creo que nadie empieza, ¿sabes? Sin influencia. Pero en tu caso, ejerciste, ¿no? Desde otro modelo. Sí, yo empecé ejerciendo desde cognitivo-conductual, que era mi Ujú, formación básica, máster de terapia de conductas, ujú, era todo dirigido en esa línea y en ese modelo, ¿no? Y salir ujú. de ahí, pues ha sido muy difícil porque empezaron a chirriarme. Yo siempre utilizo esa Sí. palabra porque pasé o sea, había momentos en donde mientras me estaba formando yo seguía trabajando y había momentos en donde lo que estaba trabajando desde el modelo en el que me sentía cómoda no era lo que yo en mi congruencia y en mi coherencia estaba pasando, ¿no? Entonces era como, Dios mío, ¿y ahora cómo lo hago, ¿no? ¿Con la mano con la que normalmente lo hago o con la mano con la que estoy aprendiendo a ejercer? Fue un momento como de muchos chirríos mentales, Ujú, pero en donde de repente los chirridos ya no había y era todo congruente, ujú. era todo limpio, ¿no? Y fue un momento como muy bonito de mi trayectoria profesional porque lo viví desde la vulnerabilidad más absoluta, dejándome sentir, pero sí que es Mm. cierto que claro, que se pasa mal, porque no sabes muy bien si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, mal, regular, cómo lo estás haciendo. Entonces, bueno, eso es lo que Ujú. viví. Claro. Pues yo quería tocar un tema también que es importante porque de cara a sentir vulnerabilidad siempre suele estar asociado la vergüenza y el miedo, ¿no? A esa apertura emocional. Uh-huh. Y en muchas ocasiones esta vergüenza está asociada a que la persona ha vivido o ha sentido experiencias en las que, bueno, pues han sido partes traumáticas, digamos, de su vida, ¿no? Y entonces aquí el terapeuta puede tener una postura de poder o un rol muy asimétrico y me gustaría que nos hablaras de esto, ¿no? Porque creo que es un tema que no pocas veces se habla y creo que es bastante importante de cara Claro. al proceso terapéutico. Claro, es que al final esa vulnerabilidad asociada a la debilidad y a la flaqueza y a la susceptibilidad y a tener menos control de las situaciones, es que eso ha sido reforzado durante la historia vital de la persona, culturalmente, educacionalmente. Es que es algo que el hecho de mostrarnos vulnerables, mostrarnos sensibles, hay muchas historias vitales en donde ha sido tremendamente castigado, ¿no? Entonces, claro, ponerte delante de una persona a la cual han castigado ese tipo de sensaciones y hacerles ese huequito, pues claro, al principio cuesta mucho, ¿no? Es complicado para algunas personas, porque al final el tocar algunas sensaciones que han ido evitando durante tanto tiempo es como ponerse en un baldosín que no estaba muy bien anclado al suelo, ¿no? Es una sensación de tensión, de incomodidad, de incertidumbre, de miedo, lo que decimos, ¿no? De vergüenza, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces me han pedido perdón por llorar en consulta? Uf. Esto es para mí Mm, brutal, ¿no? Hablábamos antes de qué señales. Pues mira, esta no se me había ocurrido, pero es una que me encuentro, ¿no? El que me pidan perdón mientras están llorando o Ujú. mientras cogen mm, un pañuelo. O, ¿cuántas veces he escuchado ay, yo no quería llorar, ¿no? mm, Esa tendencia a entender que esa fluidez emocional es negativa, ¿no? Mm. Es mala, entre comillas, ¿no? Es algo problemático que no tiene que pasar. mm, Y la vergüenza, claro, al final te avergüenzas porque evidentemente tienes la creencia rígida de que eso pues te hace peor, te hace menos válido, te hace, pues eso, tener menos control sobre tu vida. Cuando al final yo pienso que el control directamente está en saber qué variables están influenciando tu vida, ¿no? Justamente lo contrario, dejarte sentir para poder discriminarlas, para poder gestionarlas o tener una estrategia diferente ante ellas, ¿no? Es que está culturalmente entendido de una forma que para mí es completamente al contrario, ¿no? Ya, mm. claro. Y Dejar, claro, dejarte sentir. claro, totalmente, ¿no? Efectivamente.
En este proceso el terapeuta pues puede tocar, ¿no? Cosas que son muy dolorosas y Sí. por eso quería traer, ¿no? El tema del rol asimétrico de poder, ¿no? Que ahí hay que tener mucho cuidado de no caer en hacer ciertas conductas, por ejemplo, pues tocar a una persona que haya pasado por abusos sexuales, pues, no sé, tocarle o hacer algo, ¿no? ¿Cómo tienes todos en cuenta estas variables a la hora del trato con el cliente o la clienta? Bueno, yo soy preguntona, yo pregunto, pido mucho permiso, pido permiso, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, ¿te parece? Yo prefiero preguntar cuando tengo dudas, ¿no? Y también cuando veo que la persona puede estar incómoda, sí que es cierto que lo evidencio, ¿no? Te he notado así, te he notado asado, he notado que ahora mismo te has ido, te he notado que ahora mismo has hecho un gesto. Es decir, eso al principio, ves, tampoco lo hacía, ¿no? Veía gestos y solamente pues para quedarme un poco en la superficie y no era capaz como de profundizar y decir, pues he visto que te has ido, no sé en qué estabas pensando ahora mismo, o he visto que te has puesto tenso o que te has incomodado, he dicho algo que tal. Es decir, mostrarme vulnerable también ahí, ser preguntona. Me ayuda mucho, sí. Qué bien. Pues, Lucía, nosotros nos escuchan pues personas que aún no se han enfrentado ni a la primera persona que está llorando, ni a sus primeras ganas de llorar. Entonces, me gustaría que les dijeras algo. Vale, pues yo creo que hay que darle no solamente espacio al llanto de la otra persona, que parece que es un poco como más fácil, ¿no? Y además tenemos más normalizado que tú vayas a consulta y que la persona esté sufriendo y que la persona llore. Pero notarse las ganas de llorar, al final tendemos a unirlos a un proceso de evitación absoluto, ¿no? Contención y que no te vean llorar y que no te vean emocionarse. Yo invito a esa persona a dejarse llevar en esa emoción, en esa emocionalidad. No con esto estoy diciendo, no sé, ponerse a llorar a moco tendido, ¿no? Pero sí a emocionarse y a ver la eficacia y la efectividad y la dirección que tiene eso. Esa emoción, desde mi punto de vista, no es un problema. Estás conectando con algo que está pasando ahí. Y al final lo que genera esa conexión va a ser una alianza muy bonita con la persona que tienes delante, una aceptación y una flexibilidad a la hora de validar la emoción y al final una tranquilidad y una flexibilidad también para contigo, ¿no? Para hacer un trabajo desde la calma y desde la aceptación y no desde la rigidez y desde la exigencia de cómo tengo o no tengo que sentir este proceso de terapia. Tus sensaciones al final son también pistas y son también no solamente con y para la persona que tienes delante, sino con y para contigo, para lo que decíamos antes, ¿no? El autoconocimiento, la propia discriminación, las propias barreras, ¿no? No sé, aumentar la capacidad del rango de acción, incluso teniendo sensaciones incómodas, no solamente para enseñárselo al paciente que tienes delante, sino también para aumentarte esa capacidad a ti misma, ¿no? Claro. Y pues te quería preguntar por esto, porque, claro, tú trabajas, por ejemplo, con población infantil-juvenil y adultos. ¿De qué manera ves que cambia la vulnerabilidad en diferentes rangos de edad? Sí que es cierto que noto más diferenciación a niveles con variables de género. Pero bueno, yo creo que hay adolescentes en el momento actual que sí que generan la vulnerabilidad de una forma mucho más natural, ¿no? No sé cómo os encontráis vosotros eso. Yo noto que culturalmente esto está cambiando, por suerte, y quitando a lo mejor algún tipo de población que es más rígida, creo que a un nivel emocional de vulnerabilidad, yo sí que estoy encontrando más diversidad en ese sentido, ¿no? Pero creo que hay más diferencias en cuanto al género y no tanto en cuanto a la edad. Y por parte, sobre todo si trabajas con adolescentes y con niños, por parte de los padres, ¿cómo contextualizan la vulnerabilidad? ¿No? Sobre todo si la ven en ti
y en sus hijos e hijas. Totalmente, ¿ves? Ese trabajo es muy bonito porque es verdad que hay muchísimos padres que tienen esa contención, ¿no? En concreto, muchas madres que no quieren que sus hijos les vean sufrir, que no quieren que sus hijos les vean llorar, que no quieren que sus hijos les vean estar tristes. ¿Ves? Ese es otro trabajo que yo creo muy, muy interesante. Si empezamos desde la maternidad, dándole un hueco a esa sensación, al final lo que le estamos mostrando a nuestros pequeños es que esa sensación es válida. Y esto es un trabajo que hago continuamente con muchas madres que entienden que estar yo mal les va a provocar un mal a mis hijos. Y yo creo que no solamente es que no les provoques mal, le puedes provocar incomodidad o tristeza. Y que tu hijo esté triste porque tú estás triste a mí me parece algo tremendamente normal y válido y útil. Sino que también creo que es útil que enseñemos que esas emociones están ahí, que mamá también las siente. Y que al final, bueno, pues que es muy probable que el día de mañana tú también la sientas, ¿no? Y que te acuerdes de qué hizo mamá con esas emociones. Lo veo muy, muy, muy útil en terapia con mamás en dirección a vulnerabilizar también a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Claro, en muchas ocasiones cuando alguien empieza a mostrarse vulnerable, pues puede llegar a tener también pensamientos asociados a la culpabilidad. Y antes han hablado de la palabra autocompasión y me gustaría saber de qué manera la usas en terapia y cómo la incorporas, qué haces con ella. Claro, es que la culpa por sentir, la culpa por pensar es algo que se trabaja mucho en terapia porque esa exigencia, ese intentar controlar cosas que no están bajo nuestro control es algo que vemos cada día, ¿no? Entonces yo creo que en la compasión está el poder permitirnos a un nivel real, experiencial, como decía antes, el hecho de que esas sensaciones vengan. La compasión no es algo que se explique, la compasión es algo que se practica, que se experiencia, que en donde se trabaja el dejar que la emoción pese, no intentar, ¿no? Como terapeuta, yo al principio también recuerdo que me incomodaba el sufrimiento de la persona que tenía delante, ¿no? Y era como tranquilo, no decía tranquilo, ¿no? Pero sí un foro interno de mí intentaba que la persona estuviese mejor. Y yo creo que hay que darle un espacio y que cale en el ambiente el malestar de la persona y que validemos muchísimo eso, ¿no? Que de alguna forma, no quiero decir nos perdonemos, porque al final ahí parecería que realmente hay algo que perdonar, pero sí a un nivel individual, en el diálogo interno, creo que hay que perdonarse esas sensaciones, ¿no? Hay que permitirnosla de una forma experiencial, lo que digo, el dejar que esas sensaciones estén ahí. Desde luego. Pues Lucía, tenía aquí guardada una pregunta en base a una de tus publicaciones que dejaremos en las notas del programa, una que tienes con un corazón en la mano que pone soy vulnerable, sí. Y que me gusta mucho cómo habla sobre un poco el caos, ¿no? Y lo difícil que es saberlo todo, bueno, saber algo, a veces es difícil saber algo directamente. En consulta muchas veces nos vienen pidiendo reglas, ¿no? Búsqueda de algún tipo de alivio, algún consejo, cualquier cosa. Y desde mi punto de vista a veces, y digo a veces porque obviamente tenemos que también usar un análisis funcional, pero a veces incluso un ni sé qué decirte valida más que un análisis funcional. Entonces, esta relación con la incertidumbre y con que cada vez tenemos claras menos cosas, ¿cómo ha sido en tu trayectoria profesional? Qué importante saber decir, pues no lo sé, ¿no? Es que es tremendamente importante, pues exponerse a cuando te preguntan algo y tú simplemente pues pones encima de la mesa yo no lo sé. Y qué importante en para esa ruptura de esa simetría de la que hablábamos antes, ¿no? En donde el psicólogo lo sabe todo y lo analiza todo y yo pienso que como bien dices, al final valida muchísimo más el madre mía, qué horror, que el hecho de explicar y racionalizar. No sé, creo que al final las emociones no están a veces
para explicarse o para racionalizarlas. A veces las emociones simplemente están para que nos acompañen y ya, ¿no? Y hay que darles ese espacio como tal. Qué bonito. Qué bonito esto último que has dicho. Me está gustando mucho el episodio. Estamos llegando casi al término final, Lucía. Daría, has sacado tu Instagram. Si alguien te quiere, si alguien te quiere encontrar o te quiere preguntar algo más sobre el tema, quiere tus servicios, ¿dónde te podría localizar? Bueno, nosotras tenemos un proyecto nuevo que se llama Hone, tanto Patri, Polo como yo, y somos un grupito de psicólogas, todas de corte contextual, y bueno, se llama Hone Psicología. Podéis localizarnos desde ahí o desde nuestro Instagram. El mío, por ejemplo, es Tocamadela6. Vale. Tanto escribir por email, por mensaje, por lo que sea. Muy bien, pondremos tus datos por ahí. Y sí que me interesa, vale, antes de terminar, que nos cuentes qué significa Hone, porque tiene un significado exacto, que estoy increíble. Aquí, rayado. Sí, Hone es una palabra japonesa. Nos ha dado un poco por lo japonés porque el perro se llama Henko, que es un término también japonés que significa cambio, punto de inflexión vital, ¿no? Es un cambio de transformación en la vida. Y Hone hace referencia a la verdad más interna, intrínseca del ser humano, ¿no? A esa verdad que a veces nos cuesta, mira, justamente hablando de la vulnerabilidad, esa verdad que a veces nos cuesta toquetear, que a veces nos cuesta mostrar, que a veces nos avergonzamos de tener, ¿no? Y nosotras pues sí que abogamos porque esa verdad es importante, no solamente tenerla en cuenta, tocarla, trabajarla, aceptarla, sino también pues cuidarla, ¿no? Y vamos un poco en esa dirección. Qué bonito, pues te pega mucho, os pega mucho el nombre, sí, tanto a ti como a Patri. Y pondremos todos los datos para que puedan encontrar a un solo clic. Nada, Lucía, muchas gracias por este ratito. No, gracias a vosotros, chicos. Un placer. Muchas gracias. Igualmente. Y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y estate pendiente de nuestro próximo evento en Madrid, en el que estará también Lucía, que tendremos el gusto de, ¡sí! de conocerla en persona. Y poco más. Nosotros nos vemos la próxima semana, que estará por aquí Víctor Amat. Hablaremos de terapia breve estratégica, así que no lo perdáis. Lo tendréis por aquí el próximo jueves a las 8 de la tarde, aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta luego.